Ah, vale. Vamos a explicarlo un poquito más sencillo. Vamos a dejar esto por un lado. Le pongo una X por aquí. ¿Y qué ha pasado? Vale, imaginaos que yo tengo un objeto, lo voy a definir el objeto por aquí mismo, que se llame, o voy a hacer una función que crea un objeto, eh, vamos a ponerlo en español, ¿vale? Y ese objeto, pues yo voy a tener una función por aquí, va a ser un patrón módulo, que sería, imagínate que aquí yo tengo una serie de, pues una frase, ¿vale? Y entonces cojo la frase, la parto por espacio y hago un for each, ¿vale? Y a cada una de esas palabras hago un for each, bueno, podría ser un map lo que voy a hacer, para que me devuelva también una colección. Y entonces lo que voy a tener por aquí una función que sea, Carlos, perdona, ¿qué es un for each? ¿eh? ¿Qué es un for each exactamente? Es un método que lo que hace es hacer lo que sea para cada uno de los elementos, ¿no? Sí, Como un itera los for. elementos de una colección. Lo voy a hacer en la consola, ¿vale? Bueno, aquí mismo, sí. Si tenemos una colección, eso tiene un método que es el for each, que me toma como primer argumento una función. Y cuando se ejecute esa función me va a pasar el elemento. Vamos a llamarle item aquí. Y lo que voy a hacer es imprimirlo. Pero eso es parecido a un map, ¿no? La diferencia es que for each no devuelve nada. Ahí lo que estoy haciendo es un log, pero si yo me asigno, mira, result lo intento asignar al for each y yo pinto result y no me devuelve nada. Y entonces el map es parecido en de que le pasas una función y en esa función él te va a pasar cada elemento, pero sí que lo que tú retornas en esa función lo va a añadir a una lista resultante. Por ejemplo, yo cojo aquí y devuelvo ítem más 1. Y ahora result ya no es indefinido, ya tiene algo. Entonces, el for each lo haces cuando tú necesitas recorrer la colección, pero no necesitas que te dé de resultado otra lista. Y el map lo haces cuando sí quieres que de resultado tener otra lista. O sea, a ver si lo he entendido bien. Con el map haces la operación que le digas que haga y obtienes el resultado en un array. En este caso, Eso en es. un array. Y Eso con es. el for each no. Eso es, Podrías sí, hacer la operación y no tienes ningún resultado claro, porque en el for each, acumulado, quiero decir, en una variable. claro, la función for each, en el resultado de la función que tú le pasas como argumento, lo que devuelva no lo usa, lo tira, Ah, pero el map sí que lo vale. usa. ¿Te puedo ayudar un poquito? Ujú. A ver, el for each lo que haces es, imagínate como un Super Mario que se va parando en cada uno de los elementos del array y hace algo, ¿vale? Pero va uno por uno. Y el map es como que te mapea, ¿sí? Literal, te mapea. Entonces, si tienes un array de 5 elementos, ¿sí? El map te va a devolver un array. De los mismos, de la misma longitud. Eso es. Mira, se me ocurre que podemos programarnos nosotros nuestro pequeño, incluso quizás y también puede ser en el browser. Vamos a programarnos nosotros una función que sea un for each, pero para que no colisione con el nombre lo voy a poner así, para cada. Entonces, si lo quisiéramos programar nosotros, lo que vamos a hacer es
recibimos una función que queremos que se ejecute para cada elemento, ¿vale? Y nada más. Lo que faltaría es, como no tenemos eso en la colección, vamos a ponerle aquí los ítems como segundo argumento, ¿vale? Entonces, yo lo que podría hacer es, vamos a poner como esto es en Macri 5, o lo hago con el Macri 6, con un LED, ¿vale? Let i igual a 0, mientras que i sea menor que items.length y más. Y ahora lo que yo hago ahí es llamar a f y pasarle i. El bucle sí lo entiende todo el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende el bucle? Sí, pero digo, no deberías pasarle ítems de i a f. Eso, gracias. Ítem de i, si no le va a pasar un número, ¿ves? Por eso yo hago test de mi código, porque si no, no doy una. Entonces, si ahora digo para cada, y hago como antes, le paso aquí un ítem y hago console log de ítem y ahora le paso una colección 1, 2, 3, 4. Veis que lo imprime, ¿no? Sí. Entonces, ¿os fijáis cómo está implementado o cómo más o menos podría ser que estuviera implementado el for each? No me fijé antes quién estaba preguntando, pero ahora lo entiende. Sí, sí. Vale, pues vamos a hacer lo mismo para el map. Vamos a hacernos un map casero. Vamos a españolizarlo también, castellanizar. Entonces, también tiene que ser una función lo que reciba y aquí será una colección. Vale, este ahora sí va a tener algo como result, va a ser una colección también. Entonces, si hacemos un for, ahora tendríamos que decir que en result haga un push de llamar a f y pasarle ítems de i. Y después tengo que hacer un return de result. Entonces ahora vamos a usarla. Hago mapea y paso una función donde tengo un ítem y digo return ítem más 1. Y bueno, aquí tengo que pasarle 1, 2, 3, 4, la lista de ítems. Y lo que me devuelve es eso. Sí, sí, ahora sí. Guay. Vale. Entonces, a veces te ayuda el que cuando tengas funciones que ya están hechas en un lenguaje, como aquí, que el map o el reduce, todas estas for each están hechas, el ejercicio de intentar pensar cómo se hacen, le ayuda a entenderlas mejor. Y ves que aquí, hombre, lo que pasa es que mi implementación en términos de eficiencia, pues no será tan eficiente como esté hecho de verdad, supongo yo, el map o el for each, porque no sé internamente cómo van. Pero bueno, es algo, a nivel de concepto será algo similar. Mejor. Muchas gracias. Nada. Entonces, pues vamos aquí a lo que os comentaba del tema de componer funciones. Imaginaos que yo tengo una función escrita palabra que lo que nos va a generar es un hash o algo así. Pero de momento... lo que vamos a hacer es que le damos un reverse, ¿vale? Va a ser una encriptación muy chula. Entonces, nuestra función encripta tendrá un return de encripta palabra y le paso la palabra. Vale, este me devuelve un objeto y ese objeto tiene un método. Entonces vamos a testear eso. A ver que esto funciona como yo espero.
Entonces, si yo digo que, bueno, vamos a ver si queréis, lo hacemos, bueno, en una línea creo que va a quedar bien. Algo así, puede ser que sea. De todas maneras lo voy a ver fallar. Vamos a poner aquí una X para que falle. A ver. Reverse is not a function. Espérate, a ver. Yo creo que es de arrays, ¿no? Es de Sí, array. Tendría que pasarlo a una lista de caracteres, probablemente, y luego pasarlo a... O me copio alguno de por ahí, que a ver si hay algún código sencillito, alguien que ya lo haya hecho. Vale, como es el código reverse string. Si haces un split por cadena vacía, te lo da como a caracteres y luego un join. Bueno, cuando copiáis código de Claro, internet, ¿sí? coge todas las letritas, las convierte en un array y ahí ya hace el reverse, ¿no? Entendido eso, Sí, ¿no? vamos a quitar toda esta morralla. Aquí las convierte. Aquí vamos a llamarle characters, ¿vale? Le vamos dando un poquito con los nombres. Y este reverse, ya en realidad le podemos hacer directamente el join. Y eso es lo que devolvemos. Vale, podía haber encadenado el punto reverse y el punto join, los podía haber encadenado aquí. Y se entendería seguramente bastante bien, pero como yo tenía duda de que split, pasándole cadena vacía, me devuelve los caracteres, prefiero explicarlo con una variable. O sea, esto que estoy haciendo aquí, que en realidad esta variable no hace falta, es lo que se llama variable explicativa. O en libros por ahí en inglés lo tenéis como explaining variable. Tú tienes un código que podría ser todo en una línea, ¿vale? Y podrías tener hasta aquí. Y yo podría hacer aquí directamente un return, un inliner que le dicen, todo en una línea. Pero ¿qué pasa? Que si alguna parte de esa línea es un poco así de what the fuck, ¿qué coño está haciendo? Pues te viene bien partirla y explicarla con una variable. Entonces la variable no es que la saques porque vayas a operar con ella, solamente porque quieres explicar un poco mejor tu código. Y es un truco para que tu código sea más legible. Sacar variables que realmente pues no es que ese valor lo tuvieras que almacenar, simplemente clarifica un poco tu código. Entonces vamos a ejecutar ahora el test que está por aquí y está dando indefinido, o sea, cuando da indefinido es que algún return se me ha olvidado. Claro, se me ha olvidado un return aquí, ¿vale? Porque si yo hago el map, fijaos que si hago el map y eso el map me devuelve un valor, pero si yo ese valor no hago nada con él, pues no, no lo devuelve, ¿vale? Entonces es un return. Eso es muy típico, lo ves rápido porque dices tú que ¿cómo? Que mi función da indefinido, pues se me olvidó el return, ¿vale? Y ahí está fallando porque le había metido unas X que no van, pero que es que lo quería ver fallar a propósito.
Entonces, de nuevo aquí... Odnum. Carlos, una cosa, ¿y por qué devuelve allo odnum y no odnum allo? Porque el orden no se ha modificado, ¿sabes? Claro, pero si está todo en una cadena, el espacio también, ¿no? Es que el fallo ha sido mío a la hora de hacer el test. Perdón, esto va aquí. Porque map lo que devuelve es una lista. Si no quiero que me devuelva una lista, podría ser un join de nuevo. Que coge los elementos de un array y los concatena por espacio vacío. ¿Sabes? Pero ahora, o sea, puedo hacerlo aquí. Puedo poner punto .join y meter un espacio vacío. Y entonces sí se va a comportar como estaba. No va a ser una lista lo que me ha dado. Es que map siempre devuelve un array. Cuando digo lista y array, es lo mismo, ¿vale? Son sinónimos. Entonces, si cuando acaba el map, vamos a ponerlo incluso, sí que, aunque así no se lee mal, pero... A ver, si se lee peor. Carlos, perdona, ¿Sí? yo es que no entiendo el split que haces justo ahí en frase. O sea, la función encripta palabra la entiendo. Ahí coges la palabra, la divides por letras, le das la vuelta y las vuelves a juntar. Pero ¿por qué haces lo mismo con la frase? O sea, porque si tú metes hola mundo y quieres que te salga todas las letras desordenadas, pero que siga siendo un hola, o sea, que todo esté contenido en sus comitas, o sea, que todo sea un string de corrido, Ujú. ¿por qué ese split? Ese split no lo entiendo. Nada, pues lo que estoy haciendo es partir la frase por el espacio en blanco. Y que el split lo que te da es que te da un array. Entonces, si tú le pones espacio en blanco, pues coge la frase que le está llegando, quita los espacios en blanco y te crea un array donde cada palabra está separada por espacio en blanco. En este caso de 2, ¿no? Claro, Un array de 2. si tú al split le pones espacio en blanco pero no hay ninguna palabra, ¿Mm? no hace nada, no la parte. Por ejemplo, voy a duplicar esta línea, ¿vale? Y yo pongo hola. El resultado será que no va a partir nada. En la línea 21. A ver qué está haciendo. Estoy bueno yo. Así es como tiene que devolver esto, ¿vale? Porque fijaos que lo que estaba haciendo hace un momento es que le estoy pasando dos parámetros al toEqual. Y el toEqual solo coge un parámetro, el segundo me lo está ignorando. Entonces, esto es así. ¿Vale? Solo es un parámetro. ¿Cómo me he dado cuenta de eso? Porque en el error me dice que... que me dice en el error que solo está cogiendo la primera. Digo, ¿pero cómo? ¿Cómo va a ser que toEqual a Halo, si yo le estoy pasando al toEqual, le estoy pasando al otro también? ¿No? Y entonces, si solo me está cogiendo el primero, y entonces había visto la coma, que la tenía aquí de cuando era un array, y claro, pero ahora si no lleva array aquí, esto lo que significa es segundo argumento de la función toEqual, y no hay segundo argumento. Entonces, aquí son cosas que pasan cuando tocas código. Vale, entonces ahora ya está todo verde. Bueno, solo tenemos un test, ¿no? Aquí estamos jugando con eso, con split para convertir a array, map para de un array sacar otro array distinto y join para al final fusionar el array. El join hace lo contrario del split. Tú le dices, mira, quiero que me lo unas, pero dejando en medio un espacio en blanco. Si eso es lo que le pones, un espacio en blanco. Que el split lo hacemos para crear el array, ¿vale? Si no estaba entendiendo Eso es. el split. Vamos a hacer eso con una variable. Cuando el código pasa eso de que no se entiende bien, podemos llamarle palabra. Ya, vale. Entonces acabamos de hacer esto de Claro, variable. pero ese sería, o sea, para mí es array palabras, porque ahí con lo que creas
creas un array de palabras para luego poder hacerle el map. Vale, pues hay otro consejo para que el código sea limpio y es de que no pongamos en los nombres de variables información técnica. Por ejemplo, array palabras contiene una palabra que es técnica, array es una variable. Y eso, aunque parezca que ayuda, en realidad no ayuda. Solo ayuda cuando haces librerías de bajo nivel, donde estás operando con cosas de propósito general. Por ejemplo, si estás haciendo una librería de array, pues a lo mejor que opera con listas y tal, quizás sí tiene sentido, porque además no vas a encontrar muchos nombres que puedan ser buenos en ese contexto. Pero si estás haciendo una aplicación donde tienes contexto de negocio, como aquí, que tienes frases y tienes palabras, tienes que intentar por todos los medios que tu código tenga cosas como array o object o lo que sea. ¿Por qué? Porque entonces te vas a forzar por buscar palabras que sean más semánticas dentro del problema que tú estás trabajando. Que tengan que hablar más del negocio, ¿sabes? Te va a dar menos excusas para sentir que tú pones no sé qué array y tu código es más mantenible, más entendible, porque es mentira, no lo es. Entonces te tienes que forzar un poco más porque ya no te vale con poner array. Dice, porque ya has dicho que es una array, ya está súper limpio mi código. No, error. Es autoengaño. Entonces, ¿cómo sería más? Entonces, si estás haciendo código de una aplicación, que no haya nombres técnicos en las variables ni nada. Si te estás haciendo un framework o una librería, ahí sí, seguramente necesites que ese tipo de información sí esté en tus variables. La mayor parte de vuestro trabajo no será haciendo framework ni librería, será haciendo aplicaciones. Entonces, intentar que tus variables, tus funciones, tus módulos, tal, sean conceptos. Conceptos del negocio, de humanos, vamos, con el que trabaja la gente de negocio. Entonces, si es una colección, pues pondrás un plural. Y, ¿sabes? Si es un array, al poner palabras, ya me dice un poco más que puede ser una colección. Pero te tienes que buscar la vida con los nombres tanto de las variables como de las funciones para que sean expresivas. Y también la API, ¿sabes? Según la API que tú tengas, va a reflejar o va a ayudar a entender si lo que estás recibiendo es una colección o no. Sí, pero es que te había entendido que palabras era técnica. Por eso me queda un poco... Palabras, en este caso sería humano, sería del lenguaje de la aplicación. Vale, vale. Lo que no sería es array. Vale, ya. ¿Sabes? O a una variable que es una función le llamamos no sé qué func. Pues ese tipo de cosas intentar evitarlas. Pero justamente siempre en los ejemplos ponen var fn. Claro, pero porque te está hablando de introducción al lenguaje JavaScript como tal. ¿Sabes? No hay un contexto de una aplicación concreta que sea una aplicación de gestión de no sé qué. No, te está explicando el lenguaje. Entonces, tiene sentido que ponga ARR o FN porque no hay un contexto de negocio, ¿sabes? Para que sepas de lo que te están hablando, básicamente. Yo tengo Claro, una como pregunta. está. ¿Sí? Igual es un poco obvia, pero no entiendo bien. A ver, ¿por qué aquí hacemos un patrón módulo? El patrón módulo se hace mucho cuando tú tienes, digamos, funciones que no quieras que se vean o que sean públicas, como esta de aquí, de la línea 5 que tengo yo, Ajá, pero tienes otras que sí. vale. Vale, entonces yo tengo esta, la de afuera del todo, que es global. Ujú. Tengo una que es pública, que usa una función que no lo es. Y si tuviera que usar variables privadas para mantener el estado de la aplicación, también las tendría aquí dentro y no serían visibles. Y el patrón módulo pues revela solo lo que yo quiero que sea público. Vale. Ok, vale. Entonces, a ¿Sí? ver, porque yo tengo un poco de caos en lo de las funciones combinatorias, otro módulo, etcétera. Compose, bla, 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 bla. Y realmente no sé qué es cada qué. O sea sí que sé que las combinatorias combinan varias, o sea, utilizan funciones como argumentos y devuelven funciones y tal, pero
La diferencia entre unas y otras, es decir, patrón módulo, ¿qué es? El patrón módulo devuelve un objeto y cuando tienes un combinator lo que devuelves es una función. Esa, por ejemplo, es una diferencia. ¿Sabes? Tú cuando te encuentras un patrón módulo tienes función, no sé qué, un montón de cosas que puede haber por dentro y en algún momento hay un return de un objeto. Y cuando es un combinador, puedes tener X cosas y en algún momento hay un return de un function. Eso te puede ayudar un poco a identificar qué tipo de cosas estás teniendo. Entonces, cuando usas un patrón módulo, cuando quieres tener privacidad y solo algunas cosas son públicas. Cuando usas composición un combinador, pues como veíamos ayer, cuando tienes cosas como añadirle a una función que tú no puedes tocar o que no te quieres tocar, añadirle una funcionalidad sin tocar la original, por ejemplo. Es un buen motivo para ser un combinador. No quieres cambiar la función original o no puedes, pero quieres añadirle un comportamiento extra. Pues una forma es combinarla. De todas maneras, seguiremos viendo los combinadores, no hay problema con eso. Sí, pero ¿Más dudas? ¿Puedes repetirlo, Carlos? Lo del combinador. Has Sí, dicho que el combinador lo usamos cuando quieres añadir a una función una funcionalidad, ¿no? Y ahí sí. ya... Yo lo uso para dos motivos principales. Cuando tengo funciones que repiten un montón de código, o sea, tengo una función, tengo 3 funciones y la mitad de cada función es igual, es idéntica, porque siempre hacen alguna preparación, luego ejecutan lo que sea, y imagínate que esa preparación siempre es común y siempre la quiero tener. Pues cuando hago un combinador, evito esa duplicidad, pues eso, hacer una función que primero se encargue de ejecutar esa primera parte y luego la segunda, como es variable, como no coincide, pues que me la pasen la función como argumento y de esa forma siempre voy a hacer la parte común una vez en mi función y la parte que no es común y que no sé cómo se va a ejecutar, que me la pasen en un callback, que sea un argumento y ya se ejecute después, ¿no? Entonces acabo devolviendo otra función que haga eso. Entonces, puedo escribir un poco de código aquí. Imaginaos que tengo primero la necesidad. No se me ocurre ningún ejemplo, así que tenga mucho sentido, pero por lo menos el patrón de código. Imagínate que aquí lo que yo tengo es siempre estoy logueando algo, por ejemplo. Imagínate que lo estoy logueando para hacer algún tipo de análisis de rendimiento o lo que fuera, y aquí hago lo que sea. Aquí digo, no sé, var x igual 1 más 1. Me da igual lo que esté haciendo en medio, ¿vale? Vale. Y ahora imagínate que tengo otra función que hace lo mismo. Me da igual lo de en medio. Y eso lo tengo más veces repetido, ¿no? Entonces, a lo mejor llega un momento que yo quiero tener la posibilidad de que este ruido se me vaya y tener algo que me haga eso, ¿no? Pero luego este bloque de funcionalidad, que quien lo quiera usar, que lo defina como quiera, ¿no? Entonces yo podría tener aquí un return de un function que podría coger y hacer primero esto, luego podría hacer esto, y en medio podría ejecutar la f que me pasan como argumento. Entonces, la función 1 y la función 2, que antes estaban así, ahora quedarían como... ¿Vale? Esta sería la forma de definir 1 y esta sería la forma de definir 2. Y harían, a nivel de funcionalidad, harían exactamente lo mismo
que hacían en la definición de arriba. O sea, si yo ejecuto 1 o ejecuto 2, va a ser exactamente igual si lo ejecuto así antes que si lo ejecuto después. ¿Vale? Entonces, a mí es un caso donde uso los combinadores. Tengo arriba esa parte de ahí repetida y lo que estoy haciendo aquí es un decorador, ¿vale? Es un patrón de donde quiero antes de la funcionalidad ejecutar algo y después ejecutar algo también. Vale, no lo borres, no lo borres. No, no, no. O pásalo. Carlos, sería como ayer que hicimos, por ejemplo, en el Handle Event, y le añadimos también una parte de código encima para luego al llamar la función que no tener que escribir, por ejemplo, prevent default, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es que es el caso más típico. Yo lo hago en los manejadores de eventos donde más lo utilizo. Y luego también tenía una duda bueno, sobre todo más de patrones de diseño, de lo que es el desarrollo, o sea, a la hora de crear módulos y tal. Por ejemplo, cuando trabajamos con sobre todo prototipos en JavaScript, para crear, por ejemplo, propiedades globales de la función, o sea, propiedades que se accedan, perdón, propiedades estáticas, que sería el equivalente de Java, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la opción? Porque el prototype lo que hace es, se utiliza sobre todo para definir métodos, ¿no?, de la clase. Claro, tú si quieres añadirle ten en cuenta que una función es un objeto. Entonces, si yo tengo la función 1 aquí definida, si yo digo 1 punto propiedad estática, one, pues un objeto o lo que sea, aquí estoy definiendo una propiedad estática de 1. Vale. Es así de chorra. Vale. O sea que entonces luego, para que fuera una propiedad de instancias, tendrías que meter dentro this.propiedad de instancia igual a lo que fuera, ¿no? Claro, si vas a usar el this, sí. Si es un objeto que usa prototipos, pero sería una de esas formas sería. O el patrón módulo, claro. Vale. Vale, no sé, ahora con lo del combinador que hemos hecho, ¿veis un poco el antes y el después? ¿Cómo estamos ahorrándonos código? Yo tengo una pregunta. Claro, sí. Perdón. Si haces la función combinator, la función 1 y la función 2 no existirían, ¿verdad? Lo de arriba, no. No existirían hasta que las declare aquí. Vale. Vale, era mi dudita. Si yo, digamos, o lo hago así, O lo o haces. lo hago así. Ok. Es la alternativa, es una de las formas para que usar un combinador. Vale. ¿Sabes? Es como decir, mira, dame una función que yo realmente lo que quiero que haga es, o lo que para mí es particular, es que con este cuerpo de función, esto es lo particular, pero además es que quiero que le metas la funcionalidad típica que necesita nuestra aplicación. Es Que también como podría ser comprobar que está algún usuario registrado o que no sé qué cosa, ¿sabes? Si tienes que hacer una comprobación antes y después. Vale. O sea, es algo que es un módulo reutilizable, excepto por una cosa, ¿no? Hay algo que es distinto y es lo que pasas como parámetro. Eso es. Una forma de sacar un combinador es porque necesitas reutilizar una parte de funcional, pero hay otra parte que es variable y tú no sabes lo que va a ir ahí, ¿sabes? Vale. Ok. ¿Ves por qué aquí en los nombres uso F o FN? Porque no tengo ningún contexto de negocio, no estoy hablando de ninguna aplicación concreta. Sí. Vale. Bueno, entonces, sabiendo esto, esta parte si queréis la voy a dejar comentada y después la pego por Slack. Entonces, a donde íbamos era aquí en lo de encripta palabras. ¿Qué pasa si yo quiero que esta encripta palabras me la pudieran pasar por fuera, ¿sabes? En realidad sería parecido. Yo tengo un bloque de funcionalidad con el que quiero hacer algo que es un algoritmo que coge una frase, la parte por espacio y hace un mapeo,
Pero imaginaos que la parte de que encripta cada palabra, en vez de ser un reverse que tengo yo aquí, quiero dejar la puerta abierta para que alguien decida cómo se encripta una palabra, alguien de afuera. Y, ¿sabes? De esa forma esa funcionalidad estaría compuesta, me la pueden componer. Pues ¿cómo se hace esto típicamente? De que le pasas esa funcionalidad por aquí. Antes teníamos un FN, ahora le buscamos un nombre mejor para no colisionar. Imaginaos que esa implementación yo la tengo por otro lado, por fuera. O vamos a llamarle... Y hago lo que sea. Bueno, en vez de un reverse, ponle tú que hacemos cualquier otra operación con los caracteres. Igual podemos hacer otra cosa. O no hacemos el reverse aquí. Una que no la encripte, y otra que sí, para no complicarme, no perder mucho el foco de lo que quiero. Entonces, cuando tú llamas a... Y esta es global ahora. Esta palabra, súper bien. Entonces, si yo se la paso aquí la función, lo que sueles hacer cuando haces parámetros que son, si son opcionales, o bueno, para que sea más sencillo, mira, no va a ser opcional, ¿vale? Lo voy a llamar aquí encripta palabra. Y la uso aquí directamente. ¿Vale? Entonces ya tengo mi patrón módulo, que esto me lo pasan por fuera. Entonces, como a la hora del test, ahora mismo el test tiene que estar roto, porque no le estoy pasando nada. Entonces me dirá, encripta palabra no es una función. Estás queriéndolo en la línea 13, ¿no? Estás queriendo, a ver, llamar aquí en la línea 13 algo que yo entiendo que es una función porque le has puesto paréntesis, que por eso es que me dice no es una función, porque ve los paréntesis. Pero esto no me ha pasado nada, porque claro, yo en el test, a ver si esto lo puedo colapsar. Fijaos que en el test, cuando llamo encripta palabras, no le pasó nada. Entonces, tendría que pasarle esta función. Y no le pongo paréntesis, porque lo que quiero pasarle es la referencia a la función, ¿no? No quiero que se ejecute nada. Solo es, mira, te envío este bloque de funcionalidad que es el que quiero que tú ejecutes. Entonces tenemos se lo pasa por aquí, aquí lo usa y lo ejecuta. Y es parecido a antes, una parte de mi código sí sé cómo quiero que vaya y otra parte la dejo abierta a que por fuera me digan cómo va. ¿Vale? Y ahí tenemos los test pasando. Y esto que hemos hecho es parecido a lo de ayer, es composición de funciones. ¿Puedes volverlo a explicar, Carlos? Me acabo de liar, pero cosa mala. Vale, ¿hay alguien que me quiere intentar parafrasear, que lo haya entendido y se anime a explicarlo? Aunque no lo haga bien, no pasa nada. Yo es que hay muchas cosas que sigo sin entender, pero bueno, creo que es el encripta palabra que pasas como parámetro a la función encripta palabras, es algo que tú no sabes en ese momento qué va a ser y por eso es un parámetro. Ok. Cuando haces el test te da error porque encripta palabras necesita un parámetro para poder saber qué tiene que hacer, porque hay una parte del código que es el return final que no es nada, es un parámetro que si no le pasas tú un valor no sabe qué es. Y entonces se le pasa como valor encripta palabras súper bien, que es que eso sí tiene un valor final, o sea, es una función con su return, devuelve algo. Y ahí sí puedes testear, pero necesitas que el usuario le pase algo, o bueno, o tú que se lo pases. Porque encripta palabras no es una función, es un parámetro. Eso es. Pero mi duda es, encripta palabra, no sabes lo que es porque alguien va a llegar y lo puede cambiar, ¿o cómo? Exacto, es un argumento. Vale, ok. ¿Sabes? Ok. Yo puedo llegar aquí e intentar decir que aquí le paso 777. ¿Qué pasará? Recibir ese argumento cuando intente poner 777 paréntesis, me supongo que dirá,
No es una función. 777 no es una función. Claro. ¿Sabes? Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, 7 no, o sea, es la variable, ¿no? Esa variable no es una función. Vale. Pero porque... Ah, bueno, sí. Vale. Por eso te haces la otra función, ¿no? O sea, encripta palabras súper bien, que sería la que, independientemente de lo que te pongan, hace que pase el testeo. Claro. Sí, vale, ok. Esto suele hacerlo cuando tienes más de una versión de lo que tú quieres escribir. Por ejemplo, imagínate que tienes esta y ahora tengo otra que me convierte una palabra a un número. A ver cómo se hacía eso. Number. Va a seguir. Si yo tengo... ¿Cómo era? Char. O in, si pongo in de A, ¿hacía algo esto? No. ¿Quieres sacar el código de carácter o cuál? Sí, ¿cómo era eso? Char era. El charcode, no sé si era charcode at. Pero es con una, no, Una T. no me acuerdo. Lo busco un momento. Charcode at. Charcode. Con charcode es Del string. Entonces, si yo tengo aquí a charcode at 0, me da un carácter, ¿no? Entonces, vamos a suponernos que esta lo que hace, en vez de un reverse, vamos a hacer aquí un map, porque eso ya es un array. Y esto es un... bueno, espérate. Para eso... O lo hacemos así, vale. Como es un map, lo vamos a hacer diferente. Vamos a retornar aquí, char más 1. Pero que... No me preocupa mucho lo que haga, vamos a ver lo que hace. O sea, la cosa que lo que quiero ver es que aquí va a devolver esto. Tengo dos test, ¿no? Uno que prueba de una manera y otro que prueba de otra, que ahora va a fallar. Voy a poner ahí triple X para ver lo que está haciendo. Y le pone un 1 detrás de cada letra. Como cuando éramos niños y jugábamos a eso, de ponerle una sílaba a cada sílaba detrás. A ponerle chi. O se lo ponemos delante. Dice chi. Esta es la encriptación de nuestra función. La ponemos aquí. ¿Ves? Entonces tengo un algoritmo que es compartido, que es el que se recorre la frase, y luego estoy permitiendo que ese algoritmo, cuando lo vayas a usar, tú lo combines y digas cómo quieres que alguno de esos detalles internos, cómo quieres que funcione. Pues mira, aquí lo que quiero es que hagas un reverse a cada palabra, o aquí quiero que antepongas algo. Y entonces consigues, pues eso, tener un código que está abierto a extensión. Este código está abierto a extensión. Tú puedes implementarte nuevas formas de encriptación de palabras sin tener que tocarlo. Comprendido. Vale. Eso es un patrón módulo, ¿verdad? Bueno, Con a ver, como combinadores también. El patrón módulo es que devolvemos un objeto y con cosas públicas. No, el patrón en sí de esto, el patrón de diseño que hay detrás se llama Open Close, que está abierto a extensión, pero cerrado a modificación. Es una forma de implementar. Y a nivel un poco más general, incluso simplemente es composición. Estamos componiendo unas funciones con otras. ¿Vale? Estamos usando, eso se le dice composición a secas.
O sea, lo que intentas es que las funciones sean lo más independientes posibles y que no dependan las unas de las otras. Intentas que no, si tú tuvieras el caso de que aquí, a ver, esto no suele salir a priori, yo no planteo normalmente el código así de una tacada, lo que suele pasar es que tú llegas aquí y dices, es que tengo ya una encriptación y necesito otra, y entonces en vez de poner aquí guarradas como tipo encriptación, ¿vale? Encriptación, y ahora te pones aquí a decir, si tipo de encriptación es igual a 27, hago no sé qué, ¿vale? Y si el tipo es de la encriptación de tipo 43, 45, hago no sé qué. Y empiezas a poner aquí if else hasta el infinito, porque quieres soportar diferentes variantes de funcionalidad. Esto os vais a cansar de verlo en código por ahí, ¿vale? El de, ay, ahora quiero hacer algo nuevo, y además el código este no lo entiendo mucho. Bueno, pues pongo un parámetro nuevo y cuando venga true, casco un if y que tire por aquí. Claro, eso se ve muchísimo. Pues si os veis en esa, decís, bueno, es que tengo un montón de cosas común, otro bloque funcional que no es común, no hagáis guarradillas de estas, de parámetros que te digan la configuración y luego if else. ¿Sabes? Lo dejas abierto a extensión y así con composición, el que quiera llamarte, que sepa cómo te quiere llamar, y que sepa qué es lo que quiere hacer. Genial. Pero entiendo, Carlos, que esto al final, el hacer el código así es con la práctica, ¿no? Porque a mí en la vida se me ocurre de primeras hacer esto, ¿no? Entonces tiene que ser a base de hacer y hacer y hacer, coger esas buenas prácticas, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo, porque yo ahora, bueno, el concepto que has transmitido lo he pillado, pero yo no lo sabría hacer. Yo metería un montón de ifs porque es que no lo sé hacer de otra manera, aunque sea consciente que existe otra manera. A lo mejor si ves que hay algo que se repite mucho, que podría valer para... O sea, que a medida que haces tu código dices, ay, si es que esto ya lo estoy utilizando aquí. Y otra vez repites el código y otra vez. Entonces ahí es cuando supongo que se te ocurrirá, oye, pues tendré que hacer Claro. ese tipo de cosas. Yo en mi cabeza lo he asociado a los componentes reutilizables de React. Y yo igual. No sabías qué podía ser, o sea, podías inferir qué era y qué no, pero luego te dabas cuenta, o sea, al ponerte a dividir por componentes era cuando veías que tenían en común y que no, y que se podía reutilizar y que no, y esto supongo que será un poco igual. Hombre, que yo creo que nos costará bastante llegar a hacer este tipo de cosas, pero bueno. Yo creo que uno de los trucos para llegar a conclusiones de este tipo es cuando ves que el método empieza a tener una cantidad considerable de líneas, ahí probablemente tengas varios comportamientos dentro de la función. Entonces, cuando tienes varios comportamientos, lo lógico es separarlo en diferentes funciones que cumplan el principio que comentó Carlos ayer de Single Responsibility. Y en este caso, es natural que si has separado... ¿Cómo has dicho que se llama ese principio? Perdona. Single Responsibility, es decir... que solo haga una cosa, ¿no? Exacto, exacto. Y luego combinarlas y que ya creen otra superfunción que lo haga todo. Exacto. Entonces, si tienes esas pequeñas ideas siempre en cuenta, al final te acaba saliendo el código de forma natural. Entonces, sí, eso sí. Solo ese pequeño... Sí, perdón. No, ya está. Que de no intentar que todo tu código sea componible, o sea, que no todo esté abierto a extensión, que no todo se pueda componer, porque eso añade complejidad también a la hora de entenderlo. O sea, si en general es hasta que no tengas la necesidad, porque ya tienes ese if por ahí, o hasta que no la tengas 3 veces, no hagas tu código abierto a extensión, no, ¿vale? Porque quieras que no, esto cuesta más de entender que si hubiera un if. Ya, y abre la puerta al error, porque
Bueno, si está bien testeado y es cortito, no. Los if también los carga el diablo con las condiciones que tienen boolean dentro. Ya. Yo me equivoco más con las condiciones boolean que componiendo funciones, la verdad. O sea, lo tengo clarísimo. Donde yo meto más errores son en las condiciones de los boolean. Y como ya tengamos mayor que, menor, igual, or, and, ahí la cago seguro. Ya. Perdón por interrumpir, pero Es la hora de comer, ¿no? ¿te recordaba a Riad? Sí, es la hora de comer. ¿Qué has dicho? Que te recordaba a Riad? Esta función combinadora.